San Pablo, de la carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 13. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar, todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Una lectura con 3 versículos, pero si no la desgajamos, si no la desmembramos, no podemos ver lo que Dios nos quiere decir en esta lectura. Primer versículo: no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados. ¿A quién se refiere? ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? Está refiriéndose al pueblo de Israel. Se está refiriendo al momento del éxodo, el momento en el que salieron de Egipto, el momento en el que entran al desierto y empiezan esta travesía, esta jornada. No quiero que ignoren que todos nuestros antepasados, o sea, el pueblo de Israel, estuvieron bajo la nube. Cuando la Biblia nos habla de la nube, ¿a quién se refiere, queridos hermanos? A Dios. Cuando la Biblia habla acerca de la nube, está hablando acerca de Dios, de la real presencia de Dios. En el tiempo del Éxodo, cuando Moisés libera al pueblo, una de las señales en las cuales Dios le dio a Moisés es que le puso una nube. Y la nube seguía a todo el pueblo de Israel para donde quiera que iban. Y la nube era la presencia de Dios, cubriéndoles, dándoles sombra durante el día. Dice que la lectura de la Biblia dice que en el libro de Éxodos que cuando había un sol abrasador, la nube posaba encima de ellos y se mantenían frescos. Y en la noche había un fuego abrumador. En la noche había un fuego, que también el fuego siempre se relaciona en la palabra de Dios con la presencia de Dios, específicamente con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados, o sea, el pueblo de Israel, estuvieron bajo la nube. ¿Qué nos dice? Estuvieron bajo la presencia visible de Dios y que todos cruzaron el mar. ¿Recuerdan este evento? Donde Moisés está con el pueblo de Israel y de repente a lo lejos se acerca el ejército del faraón y llega un momento en el que el mar se abre. Y cuando se abre, el pueblo de Israel pasa, pero algo bien importante que si nunca lo has escuchado, escucha esto. Esto es bien importante. Cuando la Biblia habla acerca de agua, siempre habla de juicio y de salvación. ¿Recuerdan cuando usamos la pila bautismal y hacemos el bautismo? Bueno, lo que pasó en el libro de Éxodos y lo que pasó con Moisés es solamente una seña de lo que pasa en el bautismo cuando bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque el símbolo, la seña, el agua en la narrativa bíblica siempre nos anuncia 2 cosas. Nos anuncia limpieza, o sea, salvación de parte de Dios, pero también condenación. ¿Y cómo lo podemos ver en esta lectura? Porque cuando Moisés pasa con el pueblo, dice la Biblia que se abrió y que pasaron, todo el pueblo de Israel pasó con pies secos. Ni siquiera había lodo cuando pasaron. Entonces el agua le sirvió de protección a todo el pueblo de Israel. Dios así nos protege. Dios nos protege con el agua del bautismo. El agua se abre, pasa el pueblo de Israel, pero ¿qué pasa cuando entra el ejército del faraón? Las aguas se caen. Y cuando se caen, ¿qué es lo que traen? Juicio o muerte para los que se portan mal o para los que van en contra de la voluntad de Dios. El agua, siempre en la narrativa bíblica, representa esos 2 elementos, juicio y salvación. Miren, ahora entonces puede empezar a tomar más sentido, ¿no? No quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados. ¿Cómo es posible que hayan sido bautizados, no? Fueron bautizados, dice la palabra de Dios. Fueron bautizados, en otras palabras, fueron limpiados, fueron salvados.
fueron protegidos. Y eso, otra prueba más en esta lectura, a aquellos que dicen o que no quieren bautizar a sus niños hasta que crezcan. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Israel no solamente iban adultos, queridos hermanos, iba el pueblo completo de Israel. Y dice la Biblia que todos cruzaron y que todos fueron bautizados. Y eso incluye a los párvulos o a los niños. Incluye a niños. ¿Por qué? Porque la salvación viene de arriba. No viene de parte de la decisión del papá. No viene de que, bueno, voy a dejar que crezca y cuando él decida que se bautice donde quiera. No. La decisión y la bendición viene de parte de Dios. Y este es un ejemplo porque si lo pasas desapercibido no se puede ver. Pero mira lo que dice. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos, versículo 3, comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué comían? ¿Recuerdan? Maná. Dice la palabra de Dios que cuando tenían hambre y no había qué comer, descendía en la mañana como un rocío y que aparecía en el suelo, aparecía como, hay una descripción que es como si fuera pan. No se puede entender. Si preguntas más de pan, ya no sé, porque la Biblia no describe nada, solamente dice que es una figura como de pan el maná, pero que ese pan caía en las mañanas y que caía en una forma tan abundante que todos podían saciarse y todavía podían juntar más. Pero había algo que la Biblia y Dios decía, no junten, solamente coman lo que es necesario. Y aquellos que juntaban de más, les pasaba eso. ¿Qué pasaba, hermana? Se morían. Así que eso es bien importante. Ese es otro ejemplo más de que el Señor nos invita a que nos regocijemos con lo que tenemos hoy, con lo que el Señor nos ha dado este día. Mañana va a traer sus propias preocupaciones, pero en este día el Señor, así como derrama sus bendiciones, la derrama en nuestras vidas todos los días. Todos ellos comieron el mismo alimento espiritual, pero aquí hay algo bien importante, queridos hermanos. Todos hemos oído hablar del maná, pero el maná apunta a alguien. El maná apunta a Jesucristo. El maná daba vida física en el tiempo de la jornada, en el tiempo del peregrinaje. Pero la verdadera comida espiritual, que no solamente sostiene nuestra vida física, pero también nuestra vida eterna, es Jesucristo. Jesucristo mismo dice en el momento en el que está teniendo un diálogo con sus discípulos y con los fariseos, dice, yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Yo soy el verdadero maná que descendió del cielo. Cuando escuches hablar del maná, lo primero que es apunta al verdadero maná, Jesucristo, aquel que da el verdadero alimento espiritual. Esa es una de las enseñanzas que cuando escuchamos las lecturas podemos saber a dónde nos está mandando, a dónde nos está apuntando. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. ¿Cómo es posible que la lectura en esta mañana, Pablo nos está diciendo que la roca espiritual era Cristo? ¿Qué quiere decir esto? Una verdad increíble, una verdad asombrosa, una verdad que podemos ver en esta mañana, que el Señor Jesucristo desde el momento del Éxodo ya andaba actuando, ya andaba cuidando de su rebaño, ya andaba cuidando de ellos. Mira lo que dice, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. La roca que Moisés le pega con la vara y empieza a proveer agua. El pueblo de Israel se estaba muriendo de sed en el desierto. No tenían cómo seguir viviendo. Y sin embargo, Dios le dice a Moisés que vaya y que encuentre esta roca. Y esta roca, cuando la toca con la vara de Moisés, empieza a brotar agua. Y a partir de eso todo el pueblo se sació de esa agua que les daba vida. ¿A dónde nos está apuntando esa agua? Jesucristo dice
Yo soy el agua que lleva a vida eterna. Jesucristo no solamente es el maná, pero también es la vida eterna. Es el agua que, cuando está hablando y teniendo este encuentro con la mujer samaritana, ¿qué es lo que dice? Mujer, si tú supieras. Cuando la mujer samaritana se le acerca al Señor Jesucristo, ¿qué llevaba en la mano la mujer samaritana? Un bote para echar agua, porque tenía sed a las 12 del día. Imagínense el calor abrumador. Y la mujer iba sola y llevaba su bote sin acompañante, sin más mujeres. ¿Por qué? Porque nadie quería a esa mujer, porque esa mujer era una pecadora. Y el Señor Jesucristo decide tener un encuentro con ella y darnos una enseñanza a todos nosotros. El Señor Jesucristo siempre quiere tener encuentros con los pecadores. Por eso te tiene aquí. El Señor Jesucristo todos los días nos busca y en esta mañana quiere darte de esa agua que le dio a la mujer samaritana. La mujer samaritana está enfrente y el Señor Jesucristo le dice, mujer, dame de beber. Y la mujer samaritana le contesta, ay Señor, si no traes ni tu bote, no traes ni tu propio bote, ¿cómo me pides? ¿De dónde eres? Y empieza este diálogo. Y el Señor Jesucristo le dice estas palabras, mujer, si tú supieras quién te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. ¿Cuál es la agua viva? La agua que fue a tomar la mujer samaritana era un agua de pozo, estancada. La agua viva en el tiempo de Jesucristo es la agua que corre entre las piedras, agua oxigenada, agua viva. Y el Señor Jesucristo le dice, si tú supieras quién está enfrente de ti, tú le pedirías agua y Él te daría agua viva que salte para vida eterna. ¿Por qué? Porque la mujer samaritana estaba enfrente de la agua viva. Señor Jesucristo es el agua viva. Entonces, queridos hermanos, cuando leemos el Viejo Testamento, todo apunta a Jesucristo. Todo lo que Jesucristo es y lo que Él hace, siempre en el Viejo Testamento nos lo está enseñando. Versículo 6. Versículo 5. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios. Y por eso quedaron tendidos en el desierto. ¿Por qué no agradó la mayoría a Dios? Por idólatras. Porque a pesar de que tenían la nube, a pesar de que tenían el fuego, eran idólatras. Adoraban becerros de oro. En el momento en el que tenían dificultades, lo primero que hacían era renegar de la protección de Dios. Queridos hermanos, eso no cambia el día de hoy. Hasta el día de hoy hay momentos en los cuales tú y yo, cuando tenemos circunstancias difíciles en nuestra vida, estamos tentados a renegar si en verdad Dios está con nosotros. Pero estas lecturas nos enseñan que Él está con nosotros y que Él no nos va a abandonar aún en los momentos difíciles. Versículo 6. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros. Queridos hermanos, esta lectura es tan actual que se escribió hace 2000 años y te está hablando a ti directamente en esta mañana. Mira lo que dice el versículo otra vez, 6. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para ti y para mí. A fin de que no codiciemos cosas malas como ellos. ¿Como quién? Como el pueblo de Israel. Como ellos lo hicieron. Versículo 7, una invitación. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Versículo 8, no caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Queridos hermanos, en las primeras versículos que estamos leyendo, una bendición increíble de Dios. Pero a pesar de la bendición de Dios que viene a sus vidas, aún así se alejaban de Dios. Y la pregunta en esta mañana es para ti: ¿qué diferencia hay del pueblo de Israel contigo? ¿Qué diferencia hay del pueblo de Israel contigo? Muchas veces caemos en ese error. Pero el Señor en su bondad y como es clemente en su misericordia, te tiene aquí para volverte a hablar, para volverte a recordar su palabra. Versículo 9.
Tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Otra verdad increíblemente, es una bendición, queridos hermanos, escuchar esto. Si pasas desapercibido el versículo 9, te pierdes de una riqueza increíble. Versículo 9, tampoco pongan a prueba a Cristo. ¿A quién se está refiriendo? A ti y a mí, pero también se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, cuando iba caminando en el Éxodo, pusieron a prueba a Cristo? Si Cristo nació después. Porque Cristo es Dios y ya venía actuando a través del maná, a través de la agua que corría, a través de la nube y a través del fuego que los venía protegiendo. No caigamos, tampoco pongamos a prueba a Cristo, como también algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Este es otro momento importante en la historia del Éxodo. Se portaron mal el pueblo de Israel, y llegó un momento en el que hubo serpientes y picaba a todo el pueblo y se murieron. La gente se moría y Moisés pide ayuda a Dios y le dice a Dios: se está muriendo la gente. Dios le dice a Moisés: levanta tu vara y enseña tu vara. Cada vez que los que recibieron el piquete de la serpiente y estén a punto de morir, volteen y vean la vara o la serpiente que tú hiciste de bronce, no morirán, van a vivir. Ok, ¿qué nos está diciendo eso? Nos está apuntando otra vez quién fue levantado como la serpiente. Jesucristo. Jesucristo fue levantado. Jesucristo mismo en la palabra de Dios dice: así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que lo vea a Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién es el enfoque en esta mañana, en este lugar? Jesucristo. ¿Quién es el que nos habla en esta mañana? Jesucristo. Cada vez que leemos su palabra nos apunta al único que nos puede limpiar, al único que nos puede rescatar, especialmente en estas semanas de Cuaresma, semanas de arrepentimiento, semanas donde la invitación es a que no veas los errores del que está al lado tuyo, pero que veas en ti y que te des cuenta qué son las cosas que hay que cambiar, cuáles son las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Durante este tiempo de Cuaresma es una invitación al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor es clemente, lento para la ira, pero grande en misericordia. ¿Y dónde podemos ver esa clemencia? En la cruz, crucificado. Versículo 10: ni murmuren como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a manos del destructor. Versículo 11: todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros. Otra vez, parece que Pablo nos está hablando a ti y a mí. Todo esto le sucedió como ejemplo y quedó escrito como advertencia para nosotros. ¿Para quién quedó como ejemplo? Para el pueblo de Corintio y también para ti y para mí, los que vivimos en los últimos tiempos. Esta lectura es importante. Subráyale si tienes tu Biblia. ¿Por qué? Porque si tú te encuentras con una persona que lee la palabra de Dios, si tú te encuentras con una persona que lee la palabra de Dios y de repente hay un diálogo y alguien y te dice: bueno, estamos viviendo, ya ahorita hay mucha dificultad y no te das cuenta de las guerras y todo, yo creo que ya mero se acerca el fin de los tiempos. ¿Has escuchado a alguien que dice eso? Cuando una persona dice: ya mero se va a acercar el fin de los tiempos, es una muestra de que no ha leído el libro de Hebreos. El libro de Hebreos y la lectura de esta mañana nos dice que los últimos tiempos empezaron desde que el momento de nuestro Señor Jesucristo nació y vino a esta tierra. Los últimos tiempos han iniciado desde el momento en el que Jesucristo vino a la tierra y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria única o del unigénito de Dios.
Miren nada más lo que dice el libro de Hebreos. Dios en otros tiempos habló por medio de sus profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. En estos últimos tiempos, queridos hermanos, en este día, en este año son los últimos tiempos. Cada vez que pasen más años, estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que el Señor Jesucristo vino, los últimos tiempos y el reino de los cielos se proclama para todos aquellos que van a ser salvos. Versículo 12, y con esto terminamos porque me la hice larga hoy. Así que el que crea estar firme tenga cuidado de no caer. A ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de la que puedan resistir. Queridos hermanos, esta lectura es para ti y para mí. A ti no te ha venido ninguna prueba que no puedas resistir. El Señor en su bondad y en su amor te ha cuidado aún en medio de las pruebas. No te ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que seas sometido a una prueba más allá de la que puedas resistir, sino que junto con la prueba, dice el versículo 13, te dará la salida para que puedas sobrellevarla. Amén.